En este video vamos a aprender a crear nuestras migraciones, particularmente para crear tablas o agregarle columnas. Para esto voy a utilizar el comando artisan make migration y a continuación debo de indicar el nombre de la migración, donde idealmente voy a crear o voy a describir lo que está haciendo esa migración. En este caso, para el ejemplo, voy a crear una tabla que se llame contactos, donde tengo un ID como llave primaria, autoincrementable, entero, el nombre de la persona que contacta, su correo, el mensaje y dos columnas para indicar cuándo se crea o actualiza un registro de esta tabla. Contactos. Y voy a utilizar en este caso esta sintaxis de Snake-Case. Aquí puedo ver que ya está creada la migración con el nombre más la fecha y momento, el timestamp de creación para poder ejecutarla en orden. Me agregó ya mi método up y un método down, pero totalmente vacíos. Aquí tendría que, al igual que en los otros casos de migraciones ya creadas, agregar schema create, nombre de tabla y todo esto, ¿no? Pero entonces, si yo quiero que Laravel me vaya creando o agregando aquí información, puedo hacerlo. Voy a eliminar esta migración para hacer el ejemplo y voy a llamar al comando, pero utilizando el help. Aquí me muestra que tengo una opción "-create" y yo le puedo decir el nombre de la tabla que voy a crear. Entonces voy a otra vez utilizar el mismo comando. Voy a agregar las opciones "-create", contactos. Con esto le estoy indicando que esta migración va a crear una tabla que se llama contactos. Aquí podemos ver que nuevamente nos creó la migración, pero ahora dentro del método up ya nos está agregando schema create, el método create, el nombre de nuestra tabla, y también en el método down nos está agregando el que hago el drop de la tabla, si es que existe. También ya tenemos el closure, donde se llama al método ID, que precisamente va a generar un entero autoconsecutivo grande, o sea, un big integer. Y el método timestamps crea precisamente estas dos columnas de createDat y updateDat. Son opcionales, puede que haya veces que no lo necesitemos, simplemente lo eliminamos de aquí para que no se incluya en la migración. Adicionalmente, si yo quiero este mismo resultado, pero sin la necesidad de tener que indicar el "-create" igual a y el nombre de mi tabla, lo puedo realizar. Voy a volver a crear la migración. Y en este caso yo le puedo indicar en inglés create el nombre de mi tabla table. De tal forma de que con este create y este table me va a crear mi tabla o va a saber que lo que yo quiero hacer es crear una tabla que se llame contactos. Puedo ver aquí, nuevamente tengo la misma migración con exactamente el mismo resultado. La única diferencia es que en una le estoy pasando la opción de contactos y yo puedo nombrar como yo quiera al nombre de la migración. En este caso le llamo específicamente create nombre de tabla table. Estas dos sintaxis nos generan el mismo resultado. Entonces aquí yo ya puedo empezar a agregar las demás columnas. La documentación al respecto la puede encontrar en la sección de Database, Migrations. En esta sección podemos ver lo que hemos comentado, más algunas otras opciones. Generalmente no son tan necesarias. Y puedo irme directamente a Columns, donde tengo todos los tipos disponibles de columnas que van a corresponder con tipos de MySQL. Aquí tenemos cada uno de los métodos. En mi caso quiero ir a ver el de string porque va a ser el que voy a utilizar
para el nombre y el correo. Entonces el string me genera un varchar donde yo le puedo indicar la longitud de este varchar, o sea, la cantidad de caracteres que va a tener, o lo puedo dejar sin indicarlo y van a ser de 255. Esto significa que, volviendo a mi código, llamo table string y voy a llamarlo nombre y otro va a ser correo. Para el caso del mensaje no voy a utilizar un string porque es muy pequeño, voy a utilizar el tipo texto. Con esto ya tengo formulado la estructura de mi tabla y lo que faltaría sería ejecutar ahora sí la migración, porque el hecho de que la tenga creada aquí en el archivo no implica que ya se haya ejecutado. Para verificar, voy a entrar, aquí tengo abierta la base de datos y puedo ver que ya tengo una tabla que se llama contactos. Y si veo su estructura, puedo ver que ya tiene la estructura de acuerdo a lo que yo le indiqué. Ahora, supongamos que se me olvidó agregar una columna. Estoy en entorno de desarrollo, se me olvidó agregar una columna para saber si ya revisé o no el mensaje. Para guardar esto voy a utilizar un método que se llama boolean y lo voy a llamar visto. Entonces, cuando yo estoy en un entorno de desarrollo, puedo aplicar el rollback. Para esto quiero que vean el status y podemos ver que la migración de la tabla contactos está en el batch 2. Esto significa que puedo hacer un rollback y va a deshacer el último batch o va a aplicar el método down del último batch. Esto es que aquí ya no se encuentra la tabla contactos. Ya hice la modificación de agregarle una columna y entonces simplemente puedo volver a ejecutar la migración. Y ahora ya tengo esta columna de visto. Si yo no estuviera en un entorno de desarrollo, es decir, ya esta tabla está en producción, ya estoy recibiendo comentarios, pero me doy cuenta que tengo que agregarle una columna, no puedo aplicar lo mismo porque al hacer el rollback en producción perdería todos los datos de la tabla contactos. Entonces, para esto puedo agregar una migración adicional. Voy a borrarla, voy a otra vez hacer un rollback para que se deshaga. Voy a ejecutar nuevamente la migración. Y puedo ver que está de esta forma, todavía sin la columna visto. Entonces, para agregar yo otra migración, voy a recurrir nuevamente a Sail Artisan Make. Y aquí puedo ver que tengo también la opción Table, donde es precisamente para indicarle al comando que la tabla que quiero modificar, en este caso, es una que yo especifique. Eso significa que yo le puedo decir agrega visto a contactos o lo puedo llamar pues como yo quiera a la migración, pero con esto le estoy indicando que la tabla que quiero modificar es la de contactos y el único objetivo es, ya aquí tengo la migración,
que me prellene o me genere este esquema table y contactos para no tener que escribirlo. Simplemente es para ahorrar un poquito de escritura. En este caso, en el método up estoy agregando la columna visto. En el método down debería de hacer lo contrario, eliminándola. Y lo voy a hacer a través de drop column. Y ya lo único que faltaría es ejecutar la migración. Y ya está. Puedo verificar que efectivamente se agregó visto como un tiny int de un solo carácter o espacio. Sin embargo, digamos que pues a mí no me gustó que quedara aquí. Yo prefiero simplemente por orden tener las columnas de created y updated at al último, ¿no? Entonces puedo verificar que la última migración está en el batch 3. Esto significa que puedo hacer un rollback para deshacer la última migración, es decir, se ejecutaría mi método down. Puedo verificarlo y ya la eliminamos. Entonces aquí nosotros tenemos métodos que podamos concatenar, como puede ser after, y en este caso quiero que la columna visto quede después de la columna mensaje. Entonces le puedo poner aquí mensaje, similar a la sintaxis que utilizamos en MySQL, utilizando las queries de creación, pero aquí todo es a través de métodos. Y también le puedo agregar un default 0. Vamos a ejecutar nuevamente y verificamos. Y aquí puedo ver que tengo visto, no nulo y su default es 0. Dentro de la documentación podemos ver que aquí en las columnas tenemos los available column types y tenemos modificadores como son todos estos que podemos ir concatenando a nuestros métodos de creación de columnas. Aquí también en la documentación podemos ver que tenemos opciones para renombrar tablas, renombrarla de un nombre a otro, o utilizar el drop, como ya lo hemos utilizado, el drop if exist. Y para hacer el drop de las columnas tenemos el drop column como lo utilizamos, o podemos pasar un arreglo con los nombres de las columnas en caso de que sean varias. Con esto concluimos con la creación de migraciones, tanto para crear una nueva tabla como para agregarle columnas. También vimos cómo eliminar tablas y cómo eliminar columnas. También podríamos, si quisiéramos, agregar migraciones para eliminar tablas en caso de que ya no las ocupemos y llamar dentro del método up el método drop o drop if exist. No es únicamente exclusivo del down, simplemente el down, acuérdense que es para deshacer lo que el método up hace. Por último, olvidaba mencionar que es un estándar que nuestras tablas van a escribirse en minúsculas, pero vamos a preferir su forma plural del nombre de nuestra tabla. Como todo aquí en Laravel, no es una obligación, pero el hecho de hacerlo de esta forma nos va a simplificar un poquitito el cómo creemos nosotros nuestros modelos y qué tanto tengamos que configurarlos. Entonces, generalmente, nuestros nombres de tablas irán en plural. Con esto concluimos la parte de creación de migraciones.